La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Estamos con André Benavides, él es abogado constitucionalista. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, estimada Gisela, un cordial saludo para todos. Doctor, entiendo que la Policía Nacional pues ya confirmó la recaptura del interno que habría sido el responsable de la violación en la cárcel de Cotopaxi contra una servidora policial que tiene 40 años de edad, que labora en el grupo de contingencia de la penitenciaría. Incluso ya se anunció también que se lo habría encontrado muerto en su celda a este hombre al que la habría abusado. La situación realmente es espeluznante. Esta mujer fue violada en uno de los pabellones cuando un grupo de internos se tomaron el área donde ella se encontraba. La sargento segunda, que será su cargo, estaba junto a sus compañeros en el filtro de máxima seguridad en el área de registros al momento que se estalló la violencia en este lugar. Doctor, ¿qué garantías ha fallado el Estado en otorgar a los servidores policiales y a los guías penitenciarios que están a cargo de la seguridad de las cárceles? Perfecto. Lo primero que quiero comenzar en esta entrevista es solidarizándome con la policía que ha sido víctima de este abuso sexual y por supuesto con su familia y amigos. A ver, la Constitución de la República es bastante clara en el sentido de establecer cuáles son las competencias y atribuciones que tiene la Policía Nacional. Y si revisamos la Constitución, funciones de la Policía Nacional no es realizar atribuciones, competencias en materia penitenciaria. Muchas veces la deficiencia de la administración del sistema de rehabilitación social ha determinado que policías estén haciendo funciones de guías penitenciarios, lo cual debemos rechazar contundentemente. Ahora, yo he manifestado que de acuerdo al artículo 97, numeral 3 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, los policías deben ser asignados respecto a funciones que cumplan con su perfil profesional, con sus características personales. Eventualmente puede darse un caso en el cual esta policía que lastimosamente ha sido abusada sexualmente no haya cumplido esas características, principalmente con lo que tiene que ver que estaba en un lugar en el cual estaban varones en un pabellón de máxima seguridad. Evidentemente, yo creo que pueden existir policías que tengan la preparación suficiente para manejar este tipo de cuestiones. Ahora, la gran pregunta aquí va a ser si es que efectivamente la policía que fue víctima de este abuso sexual tenía esas funciones y esa preparación. Si no lo tenía, doctor, ¿es un agravante? ¿Qué pasa si es que no las tenía? ¿Cuál es el resultado legal de eso? Si es que ya no tenía la formación o las capacidades o su cargo no implementaba el estar resguardando el pabellón de máxima seguridad en un momento de un motín carcelario. A mí me parece que aquí se podría configurar una responsabilidad por parte del Estado. Porque en este caso el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana establece que las funciones que se le otorgue a un servidor policial sean en función de su perfil, su preparación, sus características personales. Y en ese sentido, si no se cumplen con estos requisitos, estaríamos frente a una responsabilidad extracontractual del Estado por poner en riesgo a una mujer en una situación en la cual ella no debía actuar. En ese contexto, entonces, yo creo que no solo van a existir responsabilidades de orden penal para quienes cometieron el hecho, sino también responsabilidad de carácter civil y administrativa para el Estado, por omisión, por poner en una situación de riesgo a la policía. Usted está diciendo existirían estas responsabilidades, pero si obviamente la ley plantea de que la policía no está a cargo de el control del interior de las cárceles, obviamente ella no tenía por qué estar ahí. Así es. Lastimosamente ya estamos viendo que históricamente se ha subvalorado las funciones que tiene la Policía Nacional. Si bien es cierto, ellos pueden ayudar de manera complementaria a la seguridad, pero es la seguridad alrededor de los centros de rehabilitación social. Ellos no pueden estar dentro de las cárceles, porque justamente ahí se presentan varias dificultades. Uno,
los policías tienen una preparación que es totalmente diferente a un guía penitenciario. A diferencia del guía penitenciario que debe tener esa preparación para manejar una situación, escenarios diferentes que existen dentro de las cárceles y centros de rehabilitación de nuestro país. Entonces vemos que aquí existe una omisión por parte del Estado ecuatoriano. Si bien es cierto, en este tipo de amotinamientos se requiere la ayuda de la Policía Nacional, pero se lo debe hacer con personal que esté capacitado para el efecto. Si obviamente van a poner a una mujer policía que no tiene esa preparación, ese perfil, le están poniendo en una situación de riesgo. Y eso evidentemente o eventualmente ha sido lo que ocurrió el día de ayer en la cárcel de Cotopaxi, lo cual obviamente tiene que ser rechazado por parte de todos los sectores de la sociedad y buscar los responsables que eventualmente pudieron allanar ese camino para que se perpetre este hecho que es contrario a los derechos humanos de la señora policía. Además de lo que usted acaba de mencionar como argumentos legales, ¿qué medidas de protección podría pedir la mujer policía que fue víctima de esta violación en este momento? Bueno, el día de ayer tengo entendido que se ha realizado una audiencia en la cual se ha dictado prisión preventiva en contra del presunto agresor y se han dictado medidas de protección hacia la señora policía. Dentro de esas medidas de protección, evidentemente, estará el ingreso al sistema de protección de víctimas y testigos, cierto tipo de resguardo policial, tratamiento psicológico, tratamiento en el ámbito de la salud, pero ya vemos que el presunto responsable de este delito ha sido presuntamente asesinado o se ha suicidado, no sabemos, eso ya lo determinarán las autoridades. Y evidentemente el proceso, al menos en el ámbito penal, ya queda ahí. Pero ese es otro tema, doctor, porque no se supone que el Estado ya sabía quién fue el que abusó sexualmente de la policía dentro del motín. Es este señor Jorge B., quien, según dicen, lo encontraron ahorcado, colgado en su propia celda. No sabemos si lo asesinaron o él mismo se colgó, pero en todo caso no debía, al ya haber identificado, porque justamente él se quita la vida o muere, digamos, después de que la policía o la justicia ya determina quién fue el culpable, que fue Jorge B., él después se lo encuentra muerto. ¿No debería haber tomado el Estado mayores medidas de seguridad justamente para que esto no suceda, a sabiendas de que pues ya él tenía que seguir otro juicio por la violación a la mujer policía? Totalmente de acuerdo con usted. De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, el Estado es responsable, es quien debe tutelar los derechos de las personas y obviamente tomar las medidas de seguridad que por un lado garanticen la vida, la integridad al interno del centro de privación de libertad, pero también garantizar el proceso penal. En ese sentido, a mí me parece que este descuido por parte de las autoridades del sistema de rehabilitación social, lo único que han causado es que este hecho quede en la impunidad. Y no es un tema aislado, ya vemos que esta es una práctica reiterada en el sistema de rehabilitación social. Hace un par de meses vimos cómo el exministro o secretario de Estado, Augusto Briones, también presuntamente se suicidó. Entonces, claramente vemos que existen deficiencias en el sistema de rehabilitación social y más aún en este tipo de hechos, en este tipo de delitos que generan grave conmoción social. Lastimosamente, aquí la víctima no va a tener una reparación integral. La persona que ha cometido el delito no terminó con una sanción en la cual evidentemente se pueda caer con todo el peso de la ley y sepa que el hecho que cometió ha sido reprochado por parte de la ciudadanía, ha sido reprochado por parte de la justicia. Sin embargo, vemos que las medidas tendientes a garantizar el proceso penal, las circunstancias en las cuales se dieron este hecho delictivo, no lo pudieron hacer por parte de las autoridades correspondientes. Es decir, como digo, este no es solo un hecho aislado, sino que ya hemos visto inclusive en otro tipo de casos que evidentemente generan algún tipo de conmoción en la ciudadanía. Es decir, doctor, en resumen, al estar bajo la tutela del Estado, los PPL, pues el gobierno debería haber aplicado medidas también para garantizar la seguridad del que fue acusado de la violación, para que siga el juicio que tenía que seguir por haber cometido también ese delito. Totalmente. Como yo he comentado, el Estado es garante
de los derechos de las personas privadas de la libertad a efectos de que puedan comparecer a los diferentes procesos penales. Y más aún en este caso, lo cual es realmente sorprendente que, por ejemplo, se lo haya dejado solo sin la debida vigilancia o en su defecto, como pasa muchas veces, y eso se debe al hacinamiento que existe actualmente en el sistema penitenciario. Por ejemplo, es atado de los cabellos que muchas veces se deja a 3 o 4 personas que han cometido un delito, que han participado de eso en una misma celda, y de repente mañana aparece uno de ellos por callarlo, muerto, ahorcado. Entonces vemos que existen deficiencias en el sistema de rehabilitación social. Me sorprende lo que ha ocurrido en estas últimas horas y creo que el Estado debía garantizar la presencia de ese señor en el proceso, efectos que reciba una sanción correspondiente y se pueda hacer justicia hacia la mujer policía que ha sido víctima de este abuso sexual. Doctor, ¿son solo deficiencias? Porque hoy dijo el presidente de la República y fue muy enfático en eso y les dijo a los reos, las cárceles no están bajo su control. ¿Usted cree que es así? ¿O son solo deficiencias? Lastimosamente yo creo que existe un silencio cómplice de algunas autoridades. Evidentemente el presidente Lasso ha sido enfático en el sentido de que no va a permitir ese tipo de prácticas, pero eso no se lo hace con meros anuncios. Es necesario que se tomen políticas públicas que realmente permitan garantizar la seguridad al interno de los centros de privación de libertad. Aquí también vemos que existen deficiencias en las cárceles, en el sistema penitenciario. Por ejemplo, tenemos una población penitenciaria que sobrepasa el 29% de su capacidad. Entonces, si tenemos cárceles que tienen entre 27,000, 30,000 espacios, pero lamentablemente vemos que existe una población penitenciaria que llega a los 39,000, 40,000. Entonces, ¿cómo podemos garantizar esa seguridad al interno de las cárceles cuando ni siquiera tenemos el número suficiente de agentes penitenciarios? Estaba viendo datos en los cuales que, por ejemplo, un agente penitenciario tiene que hacerse responsable de 40 personas privadas de la libertad, cuando los estándares internacionales dicen que debe ser un agente penitenciario por 10 personas privadas de la libertad. Entonces, claramente vemos las deficiencias. Entonces, doctor, ¿son las medidas del gobierno eficientes para reformar la estructura del sistema penitenciario o se siguen aplicando parches a un problema que ya está desbordado? A mí me parece que las medidas que ayer se tomaron son medidas parche. Si evidentemente van a dotar, por ejemplo, de mayor presupuesto, el cambio del director del servicio, en este caso, establecer algunos protocolos de seguridad a lo interno y a lo externo, son medidas parche. Pero el problema aquí viene de raíz. ¿Y sabe cuál es el problema, Gisela? Es que no existe una debida política criminal en nuestro país. No existe una debida articulación de políticas por parte de las diferentes funciones del Estado. Tenemos un Estado en el cual toma medidas de manera aislada que finalmente no cumplen con esa finalidad. Vemos que no existe la articulación, por ejemplo, de policía, de la función judicial, del Ejecutivo con el sistema de rehabilitación social. En los últimos días hemos podido ver, por ejemplo, que el sistema judicial ha sido utilizado como una puerta giratoria por la que entran y salen los delincuentes. Vemos que los policías aprenden a las personas que han cometido un delito, van a la función judicial y salen libres. Entonces, claro, el policía también se ve en una circunstancia en la cual no sabe en qué termina su trabajo si finalmente el sistema de justicia no funciona. Pero es toda una cadena, doctor. No podemos hablar de un hecho o ver las cosas simplemente de un lado, porque yo creo que también el sistema de rehabilitación social eficiente es indispensable, es necesario, porque los PPLs se tienen que reintegrar tarde o temprano a la sociedad. Sí es verdad que muchos de ellos entran y salen, es verdad. Hay muchos que están injustamente detenidos también. Hay muchos casos, o sea, es todo el sistema el que hay que reestructurar, creería yo. Porque, dígame usted, doctor, ¿está el sistema de rehabilitación social ecuatoriano de alguna forma violentando los derechos humanos? Porque no hay rehabilitación. A ver, y justo quería yo complementar con esto. Es parte de un sistema, esto es un engramaje en el cual tienen participación diferentes actores del Estado, Policía Nacional, la función judicial con los jueces, los fiscales, pero evidentemente también el Ejecutivo a través del sistema de rehabilitación social. Entonces, claro, si tenemos un sistema
sistema de rehabilitación social en el cual no rehabilita a las personas infractoras, no reinserta a la sociedad, y sino que han servido más bien como bodegas humanas, vamos a ver que esas personas que han cometido ese tipo de delitos, finalmente cuando salgan van a seguir cometiendo ese tipo de hechos que son contrarios a la ley. En ese sentido, yo creo que sí es necesario reformular la política que actualmente tenemos en materia de rehabilitación social, y creo que uno de los elementos, o al menos propuestas que deberíamos reconsiderar, es que debe volver el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, como existía en el pasado. Vemos que a nivel regional sí existe un Ministerio de Justicia, pero ahora con las propuestas, con las medidas que tomó el anterior gobierno de Lenín Moreno, prácticamente redujeron de ser un ministerio a una simple dirección. Con ese tipo de atribuciones, de competencias que actualmente tiene, vemos que las deficiencias se acrecentaron, y creo que sí deben tomar cartas al asunto el presidente Lasso en materia de rehabilitación social. Yo pensaría que entre las medidas urgentes es cambiar la denominación de la entidad que está a cargo del sistema de rehabilitación social. Debe volver un Ministerio de Justicia. Segundo, se deben erogar recursos importantes que permitan la rehabilitación social. Tercero, respetar las funciones que tienen los policías. Y cuarto, ya se debe hacer una labor de inteligencia que permita desarticular a todas esas bandas y grupos delincuenciales que evidentemente se han tomado las cárceles del país. Si bien es cierto, no se lo dice de manera de frente, pero vemos que en la realidad es todo lo contrario, lo cual permite inclusive que existan mafias al interno que ingresan celulares, ingresan armas, ingresa droga, y estamos viendo los resultados en estos días. Por una puerta entra la policía haciendo los mega operativos, y por la otra cuando salen va entrando el resto de armas, de droga, entra de todo a la cárcel. Es increíble, ya hemos visto hasta morteros, armas súper modernas también entran. Es una cosa de locos, de verdad. Pero esperemos, no es un trabajo fácil, pero esperemos que esta vez sea la última que vemos un episodio tan terrible de violencia en las cárceles del país. Yo le agradezco muchísimo, doctor, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación, estimada Gisela. Un cordial saludo para todos. Una buena tarde. Agradecemos a André Benavides, abogado constitucionalista. Esto es Notimundo, la carta, siempre bien informados.